En esta sesión vamos a estar trabajando sobre los criterios para el proyecto. En primer lugar, se presentarán las rúbricas de evaluación de los episodios del podcast, del producto final del proyecto. Tenemos una rúbrica de evaluación de contenido que busca analizar el contenido de los episodios de los estudiantes y que cumplen los lineamientos que se van a dar en unos minutos sobre lo que deben hacer en cada uno de sus podcasts. Por otro lado, tenemos la rúbrica de evaluación de discurso que busca evaluar cuán pertinentes sus participaciones son y si están llegando a la creación de nuevas ideas. En cuanto a la rúbrica de evaluación de contenido, tenemos 7 categorías que van a ser evaluadas. Acá tenemos unas formas de evaluación: excelente, bien, aceptable, insuficiente. Estas pueden ser adaptadas pues a el sistema de evaluación de cada institución educativa. En la primera categoría encontramos la duración del podcast. Más adelante se van a hablar de estos lineamientos, pero es decir que los estudiantes y el grupo de trabajo cumple con el tiempo estipulado en los lineamientos que deben seguir en las grabaciones del podcast. En el número 2 tenemos las secciones presentadas. El estudiante junto a su grupo debe presentar secciones que cada uno irá expresando y exponiendo a sus compañeros. Entonces debe cumplir con las secciones de acuerdo al número de estudiantes que hay en cada grupo. En el número 3 entendemos las exposiciones de la sección, es decir, que el estudiante presenta su tema, su subtema, correctamente delimitando y aclarando su relevancia. Es importante que el estudiante sea capaz de mencionar o exponer su subtema, su opinión, el tema o la experiencia que va a traer a colación, delimitándolo correctamente y que no se confundan con las otras ideas que ya han dado previamente en las grabaciones. En el número 4 tenemos la bibliografía. El estudiante junto a su grupo debe mencionar los textos, videos y diferentes documentos en los cuales basó sus ideas y presentarlos al final de las grabaciones. En el número 5 tenemos la escaleta. Este documento se va a explicar en breve. En esta escaleta el estudiante junto a su grupo debe presentar de forma ordenada y clara el orden de las grabaciones, especificando qué temas se van a tratar, quién lo va a hacer, su duración y los recursos que van a usar. En el número 6, entrando ya un poco a la forma como el estudiante presenta sus ideas, tenemos la vocalización, lo cual pues evalúa que el estudiante esté vocalizando de forma adecuada, lo cual va a favorecer la comprensión de lo que está diciendo. En el número 7 tenemos el uso de muletillas, es decir, que el estudiante hace uso poco de muletillas al expresarse, lo cual evidenciaría el proceso pues que se está llevando a través de las sesiones anteriores, donde se ha intentado que los estudiantes hablen y mejoren estas prácticas. Y finalmente, aquí en la rúbrica de evaluación de contenido tenemos una sección de comentarios donde se puede hacer sugerencias en casos específicos. La segunda es la rúbrica de evaluación de discurso. Tiene la misma estructura que la rúbrica de evaluación de contenido y también cuenta con 7 categorías a analizar. La primera es la construcción de nuevas ideas, es decir, que el estudiante fue capaz de elaborar nuevas ideas a raíz del diálogo que se da con sus compañeros, ya sea en su propia sección o opinando sobre las secciones que presentaban los demás compañeros. En el número 2 tenemos la relación del contenido con la experiencia propia, es decir, que el estudiante fue capaz de traer a la conversación varias experiencias propias relacionándolas con el contenido que estaba presentando. Y también pues con las definiciones, temáticas, ejemplos que traen a colación de diferentes documentos, videos y lecturas. En el número 3 tenemos la creación de nuevos conocimientos, es decir, que el estudiante incluye en la conversación ejemplos de definiciones, ideas diferentes, nuevas, aparte de las lecturas que se dieron en clase y que se sugirieron. Es decir, que el estudiante sí completó la fase de investigación que debería haber hecho para poder presentar la grabación del podcast.
del episodio. En el número 4 tenemos la citación de los contenidos vistos en clase, es decir, esta categoría sí se relaciona con los contenidos que se vieron en clase, es decir, que el estudiante no solo trató temas diferentes a los que habían trabajado en clase, como nuevos ejemplos, videos, debido a su investigación, sino que también hace uso de todos los materiales y recursos que se usaron durante las sesiones anteriores para ejemplificar, justificar sus ideas y opiniones. En el número 5 tenemos la toma de turno, es decir, que el estudiante espera su turno sin interrumpir a los demás, lo cual por supuesto va a afectar de manera positiva la comprensión del capítulo de podcast. En el número 6 tenemos la expresión correcta de saberes, es decir, que el estudiante usa expresiones y palabras correctas y adecuadas para el público al que le está grabando y también para sus pares, ya que esto permitirá de nuevo la comprensión y la expresión correcta de sus saberes. En el número 7 tenemos la pertinencia de la intervención, es decir, que el estudiante interviene de forma oportuna y pertinente, dando sus mensajes, argumentos, opiniones e ideas de forma coherente y de acuerdo con el tema al que se está tratando. Finalmente, en la rúbrica de evaluación de discurso tenemos un apartado para los comentarios, de nuevo por si es necesario hacer algunas sugerencias en algunos casos específicos. Por otro lado tenemos la escaleta de planeación del podcast, que es la que se va a usar, como ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, para planificar. Tiene aquí pues todos los momentos o toda la estructura que va a llevar el episodio, y esta va a servir como evidencia de que sí hubo planeación por parte del estudiante para poder llegar a obtener buenos resultados en la rúbrica. Es decir, que si trajo a colación datos nuevos, si usó autores ya sean o ideas ya sean de las sesiones anteriores o nuevas que haya investigado. Y finalmente tenemos unos lineamientos generales de cómo se van a llevar a cabo las grabaciones. Recordemos que deben ser máximo de grupos de 4 personas, mínimo 2. Cada episodio debe durar 20 minutos máximo. Debido tal vez al número de estudiantes por cada salón. Este dato de la duración pues puede variar según como el docente lo estime. Tal vez debe incluir secciones, es decir, los episodios no deben ser hablando completamente sobre un tema y de una forma muy general, sino que deben intentar porcionar este tiempo incluyendo secciones como subtemas o ejemplos o entrevistas o la escucha de un audio, y cada estudiante debe estar encargado de exponer uno de esos temas o una de esas secciones. Eso no quiere decir que el estudiante va a ser el único que va a hablar y los demás escuchan, no. Cada estudiante debe exponer su tema, traer el tema a colación, justificarlo, mostrar sus fuentes, comentársela a sus compañeros, pero a raíz de ella van a hacer el diálogo. Entonces sus compañeros van a opinar sobre este tema y por supuesto ellos ya durante la planeación debieron haber pensado pues qué tipo de opiniones pueden decir, si están a favor, están en desacuerdo, qué sentires o qué experiencias tienen con relación al tema que se están hablando, y se espera que cada estudiante exponga uno de los temas, pero que ese tema lleve a la discusión y al diálogo dentro del episodio. Y finalmente, pues cada episodio debe presentar sus referencias. Si bien en la escaleta tenemos una casilla especial para mostrar los datos que se van a mencionar, en el episodio, al final del episodio pues se debe presentar un documento con las referencias, con los videos que se usaron para fundamentar y argumentar las ideas, o lecturas, textos, ya sean los mismos de las sesiones o otros. Entonces esto también debe estar incluido en la parte de las referencias.